El pasado fin de semana, podemos decir que fue un fin de semana en el que se puso el foco, ¿no?, en el asunto del cambio climático, en pues, trabajar por el clima. Hubo muchas movilizaciones desde el punto de vista internacional, y también este próximo fin de semana se prevé que sea un fin de semana movido y de concienciación, en este caso enfocado en los animales. El día 4 es el Día Mundial de los Animales. En esa conmemoración de San Francisco de Asís se eligió ese día, ¿no?, y se habla principalmente ese día desde el punto de vista de conservación de especies, de entornos naturales. Si hablamos de animales desde el punto de vista, pues, derecho de los animales, cuidados y demás, tiene otro día distinto. En este caso se habla de esto, y bueno, pues hemos querido dedicarle por lo menos nuestra tertulia, un ratito, ya sabéis que tenemos a la semana sobre asuntos de actualidad, primero para charlar con gente que está involucrada en ese movimiento de conservación de especies, en concienciar sobre la importancia de conservar especies y sobre todo analizar, reflexionar, mantener un ratito de diálogo de todos estos asuntos de los que se habla poco en televisión. Así que aprovechamos y robamos unos minutos de televisión para, bueno, pues reflexionar, analizar qué es lo que estamos haciendo, qué podemos hacer mejor y quiénes están haciéndolo bien y en quienes nos podemos mirar y a quienes podemos copiar. Hoy están con nosotros, tenemos una tertulia montada con 3 amigos, han quedado 2, pero magníficos, ya veréis. Nos ha quedado la creme de la creme, que es Antonio Calvo, de la Ecorreserva de Ojén. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Que sabes mucho bien hallado. de conservación de especies, de entornos naturales. Lo habéis hecho, lo estáis haciendo en la Ecorreserva de Ojén con nuestras propias especies, con nuestro propio entorno natural. Y estás muy bien sentado al lado de Juan Caracuel, que es experto en pájaros, que colaboras con SeverLife y que, bueno, pues además también, me contabas, Juan, buenos días, que también es el Día de los Pájaros, el día 6, ¿no? Sí, el fin de semana se celebra, el día concretamente es el día 6, el domingo, 6. Pero normalmente hay actividades tanto el viernes como el sábado y el domingo, ¿eh? Y participas en una actividad, que ahora nos lo contarás también, que organiza Marbella Activa, y que, bueno, pues ha acogido a Juan y a algún otro compañero amante de las aves, y que, bueno, pues también vamos a hablar de todo esto. Claro, parece, Antonio, que ya le estamos viendo un poco las orejas al lobo, ¿no? Con esto del medio ambiente, la contaminación, el efecto invernadero, el cambio climático, y bueno, pues parece que intentamos, o empieza a haber una concienciación en la ciudadanía, aunque de ahí a que se pongan todos los recursos en marcha para que todo esto se frene o se intente solucionar, hay un abismo, pero algo está cambiando por lo menos a la gente, ¿no? Exactamente. Vamos, es muy evidente que hay un cambio de mentalidad y un cambio de tendencia. Hace 20, 30 años no se hablaba de medio ambiente en ningún medio de comunicación, y hoy nos has invitado para hablar específicamente de medio ambiente, de conservación de fauna, ¿no? Antes todos los problemas lo veíamos en el Amazonas y en el Ártico, y ahora ya vamos más cerca viendo cómo los fenómenos climáticos se hacen más extremos en todas partes del mundo, inclusive aquí. El año pasado, la temporada pasada, coincidió con el octubre más lluvioso de los registros, o sea, hubo récord en lluvia en octubre, pero al mismo tiempo hubo récord en sequía en invierno. Fue el invierno más seco de la historia. Entonces, eso ya vemos que no ocurre en el Amazonas o en el Polo Sur, eso ya nos toca muy de cerca, ¿no? Pues igual que hablamos de, ahora específicamente más enfocado a la fauna, a la biodiversidad, a los animales. Antes veíamos que los animales se extinguían en islas remotas del Pacífico. Ahora, ya que tenemos mucho más literatura y tenemos más redes sociales, que intercambiamos más información, vemos que la extinción también se está produciendo en nuestra comarca. Por ponerte un ejemplo, hay accidentes geográficos que hablan la toponimia de fauna que ahora ya no existe. En Sierra de las Nieves tenemos la cueva del oso. El oso desapareció por el siglo XVI aquí en nuestra provincia. ¿Sí que había osos? En Sierra Blanca tenemos el salto del lobo, y ya tenemos referencia de cuándo fue el último lobo que se cazó aquí en la comarca. En la Sierra de Estepona hay citas de quebrantahuesos, como en la Sierra Blanca de Marbella, de Istán de Ojén, y ahora no existen quebrantahuesos. Mi padre me hablaba del alimoche en Sierra Blanca, hoy no existe alimoche.
Recuerdo una foto que había en la tienda de Pedro Antonio, que era un fotógrafo clásico de Marbella. Aparecía una foca monje capturada en el litoral de Marbella. Hoy no solamente no hay focas monje en el litoral de Marbella, sino que prácticamente está extinguida en todo el Mediterráneo. Entonces, o sea que eso es patente, es decir, que toda esa evolución está haciendo que desaparezcan muchas especies. De esto, Juan, parece que están sufriéndolo y mucho las aves. En todo este proceso de extinción de muchas especies, muchas de esas, algunas las ha mencionado Antonio, son las aves, que son tremendamente sensibles a todos estos cambios, ¿no? Sí, las aves son unos magníficos bioindicadores, lo que quiere decir que intentan responder muy rápidamente cuando hay algún tipo de cambio, pero claro, hay veces que no pueden llegar ni siquiera a responder, simplemente se extinguen, ¿no? Hay un dato bastante curioso que se cita en la bibliografía ornitológica antigua me refiero al siglo XIX porque anteriormente prácticamente no existía, y es de un ave que es el torillo andaluz. Torillo andaluz era un ave, para que la gente sepa más o menos, un estilo como una codorniz, que los viajeros ingleses que venían por esta zona decían que era muy común en toda la costa, desde Málaga a Gibraltar, era un ave muy común. Bueno, es un ave que hoy, a día de hoy, está extinguida de la península ibérica y apenas si se sabe que queden algunas pequeñas poblaciones en el norte de Marruecos. Esto quiere decir que los cambios en los usos del suelo, principalmente, los cambios inducidos evidentemente por el hombre, pues tienen una influencia brutal sobre las aves y sobre otros animales. Y en las ciudades estamos viendo que están desapareciendo todos esos pajarillos que muchas veces teníamos en las ciudades. Bueno, en las ciudades ocurre un fenómeno un poco curioso. En las ciudades, por ejemplo, el gorrión es una especie que cualquiera que tenga mi edad aproximadamente o un poco más, se dará cuenta de que hace 20, 30 años había mucho más gorriones que ahora. Sí, eso es evidente. En mi casa en Madrid, yo vivía en Madrid y yo recuerdo, vivía mi casa era en un sexto, con lo cual teníamos como la cornisa final del edificio justo encima de las ventanas y estaba lleno de nidos. Hoy hay muchos menos, la verdad es que desde SEO BirdLife suponemos que en los estudios que estamos haciendo que la disminución ha podido ser de unos 30 millones de aves en España, ¿no? Lo que significa que en los últimos 10 años aproximadamente ha desaparecido una tercera parte de la población, en la última década. Pero sin embargo las aves en la ciudad tienen una doble lectura. Hay muchas aves que se están acostumbrando a la ciudad y que están entrando en la ciudad. Bueno, por una parte... Solo hay que ver las gaviotas. Efectivamente, por ejemplo, ese es el que hacen las gaviotas en Madrid, ¿no? Ese es el caso más típico, ¿no? Pero muchas otras especies están entrando en la ciudad. La ciudad es uno de los ecosistemas, ya lo podemos llamar así prácticamente, es uno de los ecosistemas que están, digamos, revertiendo esa pérdida de aves porque están entrando muchas especies, ¿eh? Pero sin embargo hay otras, como tú has dicho, el gorrión, pues hay un poco de todo, ¿eh? Hay especies que antes eran típicamente urbanas que ahora están bajando, puede ser el gorrión, puede ser también el vencejo, y hay otras especies que antes no había en la ciudad y que ahora sí se están viendo. ¿Y eso a qué es debido? Bueno, es de suponer que la construcción de muchos parques, de muchas zonas arboladas, está favoreciendo a muchas especies que son de hábitos forestales pero no muy exigentes, son forestales pero que les vale prácticamente cualquier tipo de arbolado, ¿no? Y muchas de esas especies se están adaptando. Claro, en todo esto, pues, lógicamente una conmemoración de un día como este, primero es para poner un poco ese espejo delante de la sociedad y que veamos un poco lo que está ocurriendo, pero luego también es para que nos planteemos, Antonio, si se puede hacer algo, qué podemos hacer, ¿no? Que bueno, pues siempre hay pues vecinos y ciudadanos concienciados que dicen, oye, pues es verdad y esto no puede ser, ¿no? No podemos seguir un poco impasibles ante pues esa extinción de muchas especies, porque muchas de estas extinciones tienen que ver con la acción del ser humano. No solamente tienen que ver con la acción del ser humano, sino que, como bien ha dicho Juan Caracuel, estos son bioindicadores, y si al gorrión le va mal,
si al torillo le va mal o a la limoche le va mal, a nosotros nos va a ir peor. Claro, que no se queda ahí, es decir, no pensemos, bueno, pues se extingue este pájaro, bueno, pues ya está. Aparecerá otro, bueno, uno menos, ¿no? O 30 millones menos. Sino que, claro, eso hace que Sí, todo cambia, hay un desequilibrio general. Un ecosistema es un mecanismo muy complejo, donde cada especie cumple una función, al mismo tiempo depende de la otra, pero le da un servicio a la comunidad, como una ciudad. Si falta el panadero, si falta el mecánico, si falta el policía, la ciudad colapsa, ¿no? Y entonces ahora ya se está hablando de un colapso en la extinción, porque lo que antes eran fenómenos que se producían, pues cada 1000 años desaparecía una especie, ahora ya es una torre de naipes, ya este juego de dominó que va lanzado y en el momento que quitemos una ficha ya afecta a toda esta torre, ¿no? Entonces, la naturaleza también no es una foto fija de un paisaje. La naturaleza es un cambio constante, incluso esa foto fija de paisaje está cambiando constantemente. No es la misma foto que vemos en Marbella hace 50 años que la de ahora. Entonces lo que tenemos que plantearnos profundamente es si esos cambios en el paisaje nos están beneficiando o nos están limitando nuestro desarrollo como seres vivos, ¿no? Hacer las cosas con una planificación, dejar las zonas de valor ecológico protegidas, por supuesto, va a favorecer la vida, va a favorecer la biodiversidad. Entonces ahora, pues por ejemplo, que se está estudiando de retomar el Plan General de Ordenación, es hacer un buen inventario de espacios naturales intocables, porque ya la franja litoral hemos construido una barrera de edificios que esa ya no se puede salvar, pero ahí hay unos espacios naturales con muchísimo valor ecológico, como pueden ser las dunas, como pueden ser los alcornocales de Elviria, como puede ser la zona del Pantano de las Tortugas, como es toda Sierra Blanca en nuestro término municipal. Posiblemente el interior esté un poquito mejor conservado, y más con los pasos que se van a dar de declarar el Parque Natural Sierra de las Nieves. En pocos meses lo vamos a ver como Parque Nacional. Entonces eso también es una importancia en la conservación de las especies, pero al mismo tiempo también en la creación de empleo, porque espero que eso sirva también de reclamo a que Marbella, que está en el área de influencia, pues tenga otra segmento de turismo que aporte visitantes en temporada baja de invierno, que rompa la estacionalidad, que es lo que se habla en el mercado turístico. O sea, que el planteamiento, la visión que yo veo es que lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo daño a nosotros, y si le damos un beneficio a la naturaleza al mismo tiempo también vamos a encontrar fuentes alternativas de empleo. Claro, porque, Juan, que desaparezcan pájaros quiere decir que los ecosistemas van a sufrir. Es decir, los pájaros tienen una función biológica que nadie más la puede hacer. Si no están, esto es una cadena, ¿no? Tendremos unos pájaros que se le escapan a Juan. Mira que el teléfono de Juan suena a pájaros, ¿eh? No puede ser de otra forma. Y creí que lo había pagado. Que es una cadena al final, ¿no? Lógicamente, sí. Y esto nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Evidentemente. Mira, nosotros el Día de las Aves vamos a hablar sobre un pajarito que ha sido declarado por SEO BirdLife el ave del año 2019, que es el chorlitejo patinegro. Es un pajarito que cría en las playas, precisamente, en las zonas de arenales, en las zonas de dunas, y que nosotros desde SEO Málaga en 2007 ya realizamos un censo a nivel provincial, un censo que pretendíamos hacerlo cada X años, para ir viendo cuál es la evolución de la población. Lo hemos hecho en 2017 otra vez, y desde 2007 a 2017 en Marbella
lo hemos perdido como especie reproductora. O sea, ahora mismo en el litoral de Marbella no hay chorlitejo patinegro. Ahora mismo como reproductor no, se puede ver alguno durante el invierno, algunas aves que se mueven de una zona a otra, pero como reproductor no. Evidentemente esto quiere decir algo. Esto quiere decir, porque es una ave ligada totalmente al medio costero, quiere decir que algo está pasando en la costa. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que está pasando en la costa, ¿no? La urbanización excesiva, muchos otros problemas que lo afectan durante la época de nidificación, como puede ser la limpieza mecanizada, como puede ser los paseantes que van con sus perros, que lo hacen sin mala intención, pero que al final, pues eso tiene un impacto bastante... Al final es una sobrepoblación. Es que un perro a lo mejor no hay ningún problema, pero si pasan a lo largo del día 30 perros, pues alguno va a dar con el nido del chorlitejo Claro. patinegro y lo va a destrozar, ¿no? Lo que quiero decir es que el uso que estamos haciendo tan intensivo de este medio precisamente, de la zona costera, pues ha llevado a esta especie a perder todos los efectivos en Marbella y una disminución brutal también en todo lo que es la provincia de Málaga, ¿no? Han quedado muy poquitas zonas, prácticamente en lo que es la zona del paraje del Guadalhorce y algunas zonitas ahí por Mija. Y bueno, y luego y pensaba justo cuando decías el caso, ¿no?, de estos parques que están siendo habitados por cierta fauna forestal, que se encuentran lugar en estos parques que se hacen en las ciudades. Claro, es que pocas veces, ¿no?, cuando se crean zonas verdes en las ciudades, ¿no?, de repente se crean bolsas verdes para, bueno, pues intentar compensar los horrores del ladrillo, pues se ponen zonas verdes, más habría que hacer, pero no se suele hablar nunca de incorporar fauna, ¿no? Se habla de la flora, ¿no?, de cuáles son esas especies vegetales que se van a poner en ese parque. Nadie habla de intentar repoblar con fauna que se haya perdido o con fauna que pueda ser interesante para ese ecosistema. De esto no se habla nunca. No sería necesario, creo, ¿eh? No. Si el ecosistema más o menos está... lo que sí sería importante es que en la zona ajardinada, en la mayor medida posible, pues se pusieran especies autóctonas, ¿eh? Se pusieran especies autóctonas porque son las que van a atraer a una mayor diversidad de especies. Si ponemos simplemente especies como las que estamos poniendo prácticamente, especies exóticas, pues hay un grupo de especies que sí se adaptan, pero hay otras que no, ¿eh? Si los parques, no voy a decir que un parque fuera como un alcornocal, porque eso sería prácticamente imposible, pero si se intentara en la medida de lo posible colocar flora autóctona, poco a poco la fauna autóctona va a ir llegando, no es necesario repoblar. Que nosotros ayudemos demasiado, ¿no? La naturaleza no necesita muchas veces que le echemos muchas manos, lo que necesita es que la dejemos tranquila. Claro. Lo que sí también es interesante, el que disponga de terraza o disponga de jardín, facilitarle la vida a los animales hace que... ¿Verdad que hay un movimiento muy grande ahora mismo de gente que tiene eso, jardín o balcón y pone algunos elementos para ayudar a... Eso es lo que son actitudes simbólicas, pero que no solamente favorecen la vida de aves y de insectos, que nos hemos olvidado, pero son importantísimos, sino también que nosotros vamos a disfrutarlo, vamos a contemplarlo mucho más cerca y van a ser nuestros vecinos más agradables, ¿no? Entonces, pues cualquiera que busque por YouTube o por el Google, pues va a encontrar miles de ideas para favorecer la presencia de animales beneficiosos en nuestros jardines, como pueden ser las aves insectívoras que nos van a comer muchos insectos, incluso hay cajas nido para murciélagos que nos van a comer muchos mosquitos, hay cajas nido también para abejas solitarias. Estas son las mejores polinizadoras. Si tenemos un jardín, si tenemos un pequeño huerto, pues los insectos polinizadores son imprescindibles. Por poner un ejemplo, en la península ibérica, en España, conocemos todas las abejas. Pues las abejas corresponden, la abeja doméstica corresponde a 2 especies. En toda la península ibérica hay 2 especies de abeja doméstica. Sin embargo, de abejas salvajes hay 1025 variedades estudiadas. Quiere decir que el desconocimiento que tenemos de los insectos
es abismal y vamos a perder muchísimas especies de insectos que todavía no están bien estudiadas y que tienen una relación íntima con una especie de flora específica. Son polinizadores especializados. Entonces muchas veces dependen de las cosechas, de la hortaliza, de la verdura, de la fruta. Es más, en Almería incluso, que los cultivos van bajo plástico en invernaderos, ahí ya no entra ni el viento para polinizar ni entran los insectos. Han descubierto los agricultores de Almería que instalando colmenas de abejorros y de abejas dentro de los invernaderos consiguen mejores cosechas con tomates con la piel más dura, ideal para la exportación y que saben mejor, que polinizándolo con ventiladores artificiales como lo hacían antes, ¿no? O sea que los insectos son imprescindibles. Bueno, y las abejas son imprescindibles y también muy sensibles a todos estos cambios climáticos. También son otras especies que, ojo, como nos pasemos un poquito más de la cuenta, que como falten las abejas, esto ya sí que se complica. Juan, esto de poner un nido, una cajita en nuestro jardín, en el arbolito que tengamos en el jardín, o incluso en nuestro balcón, ayuda y mucho, ¿no? Sí, una ayuda, evidentemente, porque muchas de estas especies insectívoras en la ciudad no encuentran un hueco donde anidar, porque son especies que los ornitólogos llamamos trogloditas. Trogloditas quiere decir que anidan dentro de lo que es el tronco, ¿no? Hoy en día hay muy pocos árboles con agujeros de forma natural, porque ellos no pueden hacer un agujero, ¿no? Entonces, si le ponemos una cajita nido, pues no es mala idea, es una ayuda que le estamos ofreciendo. Y son especies que, por ejemplo, el carbonero común es un gran devorador de Procesionaria del pino, una especie con la que siempre estamos un poco como enfadados, ¿no? Ya mismo empezamos con la temporada de la Procesionaria. La Procesionaria del pino es otro elemento más del ecosistema y siempre ha convivido con el pino. Eso es así. Y posiblemente el exceso de Procesionaria que hay es porque hay un exceso de pino, en primer lugar, en detrimento de otras especies, y porque faltan depredadores naturales. Si ponemos cajas nido para que críen carboneros, herrerillos y otros páridos, pues le estamos favoreciendo que controlen a esas especies. Y ya no solamente también el de favorecer la presencia de estas aves insectívoras con la instalación de cajas nido, sino simplemente con el respeto, porque yo me acuerdo que mis padres y los vecinos mayores pues decían que las golondrinas eran sagradas. Efectivamente. Y sin embargo, ahora estamos expulsándolas de nuestros edificios. Cuando hay una limpieza de un edificio, lo primero que se destruyen son los nidos de golondrina. Y eso tengo que decir aquí y recordar que está absolutamente prohibido. Es un delito tipificado en el Código Penal. La golondrina es el ave más útil para los entornos urbanos porque se comen miles, cada golondrina puede comerse diariamente cientos o miles de mosquitos. No sabes si hay una colonia, se come 100 mosquitos, hay una colonia de 50 o 100 golondrinas, pues nos están limpiando de mosquitos nuestro entorno sin utilizar insecticidas veneno. Entonces, nos están haciendo un favor a nosotros mismos, nos están facilitando nuestro bienestar y nosotros las estamos expulsando. Y luego además los ecosistemas, cuando los cuidamos un poquito, les mimamos, como decía Juan, la naturaleza hace su función y se recuperan y responden bien. Vosotros lo habéis visto, Antonio, en la Ecorreserva de Ojén. Increíble. Que cuidando, haciendo un proyecto que una zona concreta se deje prácticamente, que trabaje la naturaleza, se regenera. Exactamente. Y cobra vida otra vez. Para el que no lo conozca, tenemos un proyecto maravilloso de cuento, de fábula, en el mismo pueblo de Ojén, en el cerro donde descansa, 82 hectáreas donde antes había una reserva cinegética, una reserva de caza, la hemos transformado, la hemos declarado reserva ecológica. El objetivo es la educación ambiental y la conservación de la naturaleza.
Llevamos 3 años de gestión. En estos 3 años hemos contado con la ayuda de voluntarios. Primero, la respuesta de voluntarios ha sido maravillosa, porque sin ver los cambios diarios nos han volcado una ayuda, pero ahora 3 años después se ven esos cambios. Y la segunda respuesta ha sido de la misma fauna, los mismos animales. Ahí hay ciervos, muflones, cabramonteses, jabalíes, que ya no solamente no nos huyen, porque saben que no los perseguimos, que no los cazamos, sino que nos acompañan agradecidos en nuestra visita. Esto es de cuento, es una experiencia, y vemos como hay otros animales que también se hacen más visibles. Le estaba comentando a Juan Caracuel que animales muy raros que nunca se habían visto, como puede ser la comadreja, como puede ser el turón, la garduña, la jineta, son más visibles. Incluso otros que había dudas de la cita, pero ya se están haciendo, se están consolidando su presencia, como es el caso del camaleón. Es un animal también muy vulnerable. Estamos viendo no solamente ejemplares de camaleón, que muchas veces teníamos la duda si es que alguien lo había soltado, sino que en esta semana, por ejemplo, que es la época de desove, estamos viendo las hembras poniendo huevos. Eso nos da una alegría tremenda, porque nos garantiza la cría de futuras generaciones en nuestro espacio protegido. O sea que la naturaleza responde con no demasiados recursos, se puede hacer que la naturaleza poco a poco se vaya regenerando. Como decías, Juan, si casi muchas veces lo que hay que dejar es que actúe. Es decir, no molestes y ya verás cómo sola, poco a poco, si puedes ayudar un poquito, mejor, pero si no, poco a poco la naturaleza se recupera, ¿no? Sí, eso es así. Y uno de los ecosistemas en los que más se nota eso posiblemente es en las zonas húmedas. En la zona húmeda, aquí lo que tenemos los ríos, pues todos los ríos que tenemos en Marbella están están represados o con presas, ¿no? Todos los ríos importantes. Hay que decir que sí que tenemos ríos, que la gente a lo mejor ya no lo sabe. Hay muchos tanto ríos. el Río Verde, que tiene el embalse de la Concepción, como el Guadaiza, Guadalminas, que tienen unas represas. Son ríos que evidentemente su caudal no es el que debería de ser, su dinámica hidrológica no es la adecuada. Sin embargo, aún así albergan una importante biodiversidad de aves y de otras especies de animales. En cuanto que se les deja un poco lo más mínimo, empieza a salir la flora que le corresponde. Claro, son ecosistemas que están muy en el filo de la navaja, porque si hay una inundación muy grande o si viene una sequía bastante grande, al no tener sus cauces de forma natural, pues van a sufrir más que si los tuvieran, ¿no? Pero aún así, son uno de los ecosistemas que más agradecen que los dejen tranquilos, porque enseguida empiezan a llegar especies. Juan, hablamos de la actividad que habéis preparado junto con Marbella Activa, para que la gente también la conozca y participe. Sí, bueno, pues nosotros, dentro de las actividades que organiza SEO Málaga, que organiza varias, ¿no? Nosotros el sábado día 5 vamos a hacer una ruta que vamos a guiar yo y mi compañero Antonio Figueredo. Vamos a partir de lo que es las dunas de Artola, vamos a ir hasta la Torre del Lance de las Cañas. Allí vamos a hacer un puesto de observación de aves marinas, a ver qué aves marinas vemos. Durante el recorrido, evidentemente, lo que vayamos viendo, pues lo iremos comentando. Y aparte también, pues a los asistentes le vamos a hablar sobre esta especie que yo te comentaba antes, que es precisamente el ave del año 2019, que es el chorlitejo patinegro, sobre la problemática tanto aquí en Marbella como en la provincia de Málaga. Y bueno, esa va a ser la actividad. Después de allí de la torre haremos el recorrido inverso otra vez hasta Cabo Pino. Esperamos que todavía en la época que estamos podamos ver algo de migración, porque estamos en una época de mucho paso de aves, y podamos ver algunas aves migrantes. Y bueno, también quería comentaros que aparte de esta actividad que se realiza aquí en Marbella, y que por cierto hay que inscribirse en la web del ayuntamiento, en la web de la Delegación de Medio Ambiente,
aparte de esta, nosotros organizamos ya una con un carácter ya prácticamente perpetuo, que Antonio también ha venido muchas veces, que es en la desembocadura del río Guadalhorce, que es una actividad muy llamativa, sobre todo para los niños, ¿no? Porque es una actividad de anillamiento científico, en la cual pues los niños pueden ver el pájaro en mano, ¿no? Pueden ver las aves muy, muy de cerca, como no lo van a poder ver de otra manera, ¿no? Es una actividad... ¿Cuándo va a ser? Esa es el domingo, por eso domingo. nosotros vamos a realizar esta el sábado, para no interferir con esa del domingo, que la tenemos ahí como la estrella de las actividades que realizamos, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que es un fin de semana intenso con los animales. Intentar concienciar, lo he dicho antes también Antonio, en una parte importante, y ellos lo hacen en la ecoreserva, y Seoverlife también, por supuesto, que lo hace, es concienciarnos, ¿no? Es divulgar, es que sepamos más, es que bueno, pues los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no? Pues participen, por ejemplo, en un anillamiento, ¿no? Y vean, ¿no? Y sepan que bueno, pues hay gente que está trabajando, hay científicos que están pendientes de todo esto, y que ellos también, en su pequeña realidad, pueden ayudar, ¿no? De alguna forma. Pero que es muy divertido, que no es tampoco el manual del ecologista coñazo o el científico loco aburrido. Yo sé que allí en la ecoreserva, por ejemplo, Antonio, disfrutan los niños. Esto es una aventura, y no solamente es una aventura, sino que en las visitas guiadas en la ecoreserva enfocadas a familias con niños incluso pequeños, es que la naturaleza es el alimento más saludable que le podemos dar al crecimiento sano e integral de un niño. Yo he visto padres casi llorando decirme: he visto crecer a mi niño en media hora más que en los últimos 5 años, porque ayuda al equilibrio, a mantener el equilibrio, que es que no sabemos andar ya ni por llano. Estamos haciendo ejercicio, estamos respirando aire puro, pero al mismo tiempo el tocar un animal o incluso la cagarruta del animal, eso nos va a hacer más fuertes, nos refuerza el sistema inmunitario. Hoy los niños están con la tablet en una burbuja y lo estamos haciendo vulnerables a cualquier tipo de alergia, a cualquier tipo de enfermedad. Desde el punto de vista biológico, inútiles. Inútiles. Vamos a mancharnos, vamos a empaparnos, vamos a revolcarnos en la naturaleza. Y está muy cerquita, la ecoreserva de Ojén está a 15 minutos de aquí, del centro de Marbella. Hacemos visitas todos los días al atardecer para ver la berrea, que ahora es la época de celo de los ciervos. Estos ciervos que se ven aquí en la fotografía ahora están en su feria, en su día grande, están expulsando a los otros machos de su territorio y acaparando el máximo número de hembras para hacer su ciclo de reproducción. Entonces hay mucha actividad, pero no solamente los ciervos, sino también que los muflones están en época de celo. Posteriormente, en noviembre, viene el celo de la cabra montés. Y en esta semana también hemos visto los camaleones de desovar. Todo esto es una aventura al mismo tiempo excitante, porque la disfrutamos con los 5 sentidos, pero al mismo tiempo muy respetuosa y muy didáctica, que es la persona que viene con nosotros, yo digo que sale de la reserva siendo un poco mejor persona. Pues enhorabuena a los dos, cada uno desde vuestra propia realidad, de vuestro propio colectivo. Hay un montón de asociaciones, un montón de gente que bueno, pues intenta que todo esto cambie de alguna manera, que tengamos bueno, pues una naturaleza un poco más viva, ¿no? Como nos contaba Antonio, y que tengamos una sociedad que sea mucho más respetuosa, ¿no? Que deje un poquito más a la naturaleza funcionar. Juan, Antonio, gracias por venir, que sean un éxito vuestras actividades, y bueno, pues aquí tenéis, ya sabéis, vuestra casa siempre que lo necesitéis. Nos tenemos que marchar, ponemos el punto y final por hoy. Mañana volvemos, mañana a partir de las 10 regresamos con mucha más actualidad y con muchos más asuntos que os resulten, esperemos así, mucho más interesantes. Hasta mañana.